Bienvenidos a la segunda semana del curso de la capacitación en seguridad industrial y ocupacional. Ahora veremos lo que son las contingencias y prestaciones. ¿Qué es una contingencia? Como bien vemos acá, son los acontecimientos propios de la vida humana provenientes de cualquier orden causal que demanden protección o atención inmediata en virtud de que significan la pérdida o disminución de ingresos o requieren, según el caso, mayores sumas de dinero para tratar de asegurarlas adecuadamente. Es decir, la contingencia son aquellos efectos que se producen de forma inesperada, como ser el nacimiento de un hijo, el fallecimiento u otro tipo de acontecimientos en la vida de toda persona, que de alguna forma representa un cambio y significa incluso el tener que contar con ciertos elementos para poder superar estas contingencias o crisis que se presentan a lo largo de la vida. Tenemos dos clases de contingencias que están separadas, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo tenemos lo que son las enfermedades, maternidades y los riesgos profesionales, que podemos dividirlos en aquellos que son enfermedades que van a surgir a raíz de un empleo o profesión y los accidentes de trabajo. Y por otra parte tenemos el seguro a largo plazo, donde podemos ver aquellos aspectos de prestación en invalidez, vejez y muerte. Y riesgos profesionales a largo plazo, enfermedades profesionales que se presentan a lo largo de realizar una actividad constantemente. Son los aspectos que tienden a cubrirse como contingencias que se presentan. Son contingencias que de alguna forma, como dije anteriormente, representan o van a representar para el individuo una mayor carga económica en caso de no contar con estos seguros. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es un evento futuro incierto cuya realización no depende de la voluntad del asegurado. Como su nombre dice, riesgo es algo que se va a presentar a futuro. Ahora, este riesgo puede tener el aspecto de ser un siniestro que puede llegar a ocasionar una mayor, diríamos, contingencia en la cual la persona se vea muy afectada en la parte económica. Por eso es que hablamos de riesgos dentro de lo que es el sector de la seguridad social, aunque el riesgo es más propio del sector privado, donde nos hablan de riesgos en cuanto a lo que es el seguro de vida y otros. Sin embargo, también se rescata este concepto para el sector de la seguridad social, porque cuando hablamos de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, podemos decir que estamos frente a presuntos o presumibles riesgos que se presenten. ¿Hay tipo de riesgo? Sí, tenemos el riesgo común y el riesgo profesional. El riesgo común es aquel accidente o aquella contingencia que se presenta fuera de las horas de trabajo y es extralaboral. En cambio, el riesgo profesional es aquel que está dentro de lo que es la llamada enfermedad profesional, que surge a raíz de llevar a cabo una actividad diariamente, y aquellos aspectos que generan lo que se conoce como accidentes de trabajo. Son aspectos que surgen de un momento a otro, no esperados, y que generan en algún momento el hecho de que la persona sea disminuida por el accidente de trabajo. El Seguro Social boliviano no cubre ciertos riesgos, como ser el uso de motocicleta, sea como conductor o pasajero, salvo que fuesen realmente aspectos en los cuales la persona realiza esta actividad constantemente, como el caso de mensajeros y otros, pero si son usos de motocicleta en forma particular, no están cubiertos. Vuelos en aviones que no efectúen servicio público, es decir, vuelos en aviones donde la persona no está realizando ningún tipo de actividad laboral, sino es un vuelo por cuenta propia. La participación en peleas, riñas y aspectos que pongan de alguna forma en riesgo a la persona o que busque a la persona innecesariamente, ¿no? Y cuando el asegurado provoque violentemente a otras personas. También está la resistencia a agentes del orden público, es decir, la resistencia a personal o miembros de la policía ante situaciones como, por ejemplo, el resistirse a un arresto y producto del mismo se provoque algún tipo de accidente. La participación en reuniones públicas o prohibidas por autoridades. Los hechos cometidos en actos delictuosos, es decir, mediante delitos. La exposición voluntaria a un riesgo grave, como por ejemplo practicar el paracaidismo, que es un deporte de alto riesgo y muchas veces innecesario para la persona. Y aquellos accidentes que se provocan o se produzcan en estado de ebriedad por parte de la persona. Las prestaciones cubiertas por el Seguro Social obligatorio tenemos en dinero las siguientes.
tenemos las pensiones, los subsidios y las indemnizaciones. Esas son las prestaciones que se dan normalmente en dinero, ¿no? Y tenemos en especie y en servicios. En especie se caracteriza porque lo otorgado es el bien mismo que servirá para atender el estado de necesidad. Ejemplo, tenemos los aparatos ortopédicos, medicamentos, leche, alimentos y otros. El caso más concreto, por ejemplo, son los subsidios de pre y postnatalidad. Y en servicios tenemos las prestaciones médicas, es decir, la atención médica, la rehabilitación, la fisioterapia, la reeducación y otros. Tiempo y duración de las prestaciones. Aquí hablamos justamente cuánto tiempo tiene que darse. Las prestaciones en especie, dinero y en servicios se las otorga por el tiempo máximo de 26 semanas, ampliables a otras 26 si es que existiera en forma fundada la probabilidad de recuperación del enfermo. Sin embargo, cualquier momento puede determinarse cuando es declarado inválido. Es decir, la persona tiene una prestación en especie, dinero y en servicio por un tiempo de 26 semanas, que se pueden ampliar a otras 26. Sin embargo, si se ve que la persona va a tener o ya presenta un grado de invalidez permanente y continuo, entonces es declarado inválido y eso corresponde ya a otro tipo de prestación. Tenemos la vigencia de derechos. ¿Desde qué momento un trabajador goza de esa vigencia de derechos? Desde el momento de su afiliación, él y su grupo familiar, hasta que concluya la relación laboral, extendible a 2 meses más después de la fecha de baja. Y también podemos hablar de la cesantía para la trabajadora, esposa conviviente, ¿no? Que quiere decir que si la persona termina su relación laboral, también se extiende por 2 meses más la atención en estos casos de embarazo, incluyendo la otorgación del subsidio. Pero es en caso de que se trate de un despido o un retiro voluntario, no de un despido forzado o injustificado. Tenemos los subsidios de enfermedad común, que podemos ir viéndolo a raíz de lo que surge a través de diferentes situaciones, como por ejemplo, tenemos enfermedades de riesgo común, aquellas enfermedades que no son propias de la labor que realiza la persona. Un resfriado, una enfermedad provocada por agentes, puede ser lo que es comúnmente conocido en nuestro medio como el dengue, no está considerado como una enfermedad provocada por la actividad laboral. Y tenemos las enfermedades profesionales, que sí son cubiertas en un 75% del salario del trabajador. Tenemos los subsidios de maternidad, donde podemos ver las cotizaciones previas, pre y postnatal, y la cuantía del subsidio, que en este caso se otorga en el 90% del sueldo de la trabajadora.